Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en Kettering College y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos los relatos de la Biblia para conocerte a ti y conocernos a nosotros. Te pedimos que en este momento que vamos a meditar sobre tu palabra, que nos des el don del Espíritu Santo y nos ayudes a acercarnos a ti. Abre nuestro entendimiento y transfórmanos para ser personas más consagradas a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En la creación, Dios había hecho la vida del ser humano, de Adán y Eva, como una vida de felicidad, con relaciones significativas entre ellos y relaciones significativas con Dios, teniendo un día especial apartado para Dios reunirse con ellos, el día sábado, y también con el trabajo agradable de la mayordomía de la creación, el disfrute de la creación de Dios y de los animales que los rodeaban. Pero para poder disfrutar todo eso, tenían que permanecer fieles a Dios. Y vamos a leer un pasaje que nos da a nosotros a entender lo que sucedió luego de que ellos pecaron. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Las relaciones entre Adán y Eva sufrieron inmediatamente las consecuencias de la desobediencia a Dios. En el relato de Génesis 3 nosotros encontramos que Adán empezó a echarle la culpa a Eva. O sea que ya entre ellos se veía esa separación. Y también vemos aquella separación y desarmonía que empezaron a tener con Dios. Pero el tiempo fue pasando y tal vez se fueron acostumbrando a su estado y no sospechaban cómo el pecado se iba a desarrollar y se iba a transmitir a sus hijos. Dios le dio a Eva un varón y me imagino el gozo de esa primera pareja, que Dios les había dado estos hijos y pensaron que estos hijos iban a ser una gran felicidad para ellos. Pero una de las sorpresas que se llevaron es ver cómo daban manifestaciones de egoísmo y de independencia y de desobediencia a sus padres. Obviamente no tenemos ese relato, pero lo sabemos porque hemos visto cómo son los niños de hoy en día. Y cuando ellos vieron a sus hijos crecer de esa forma, tenían que haber entendido que eso era producto del pecado que ellos habían hecho contra Dios y que ahora lo habían transmitido a sus hijos. Y que lo peor de todo venía más adelante cuando veían al pecado crecer y fortalecerse en la vida de Caín. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. El pasaje no nos explica exactamente cuál era el problema, pero dice que Dios no miró con agrado a Caín y no miró con agrado a su ofrenda.
No era un problema posiblemente con la ofrenda, porque Caín trajo lo que él producía, lo que podía traerle a Dios. Pero posiblemente el problema estaba en que la actitud de Caín no era la actitud correcta. O sea que no venía ante Dios voluntariamente, con amor, con sinceridad, con humildad, sino que posiblemente estaba viniendo a Dios con algún resentimiento, de mala gana, sin en realidad quererlo, y eso hace una gran diferencia. Porque el gobierno de Dios no está basado en la fuerza de Dios o en su poder de castigarnos o en su poder de obligarnos a servirlo a Él, como muchas veces vemos las relaciones de los seres humanos en la tierra. El gobierno de Dios está basado en la atracción por el amor, en la atracción por la misericordia. Y cuando Dios miró a Caín y vio que no tenía el espíritu correcto, eso motivó que Dios no se agradara de su ofrenda tampoco. Y el relato continúa. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Jehová, grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Caín llegó a entender que lo que había hecho estaba mal porque entonces se dio cuenta en su propio pellejo el peligro de ser matado por otra persona. Ese pecado fue un pecado horrible que todos rechazaban. Nadie podía haberse esperado que Caín hiciera un crimen tan horrible contra su hermano, porque no había ninguna justificación para ser un pecador de ese tipo. No había ninguna razón, ningún motivo legítimo para que él levantara su mano de esa manera contra su hermano. Pero esas son las consecuencias del pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, no pensaron en todo el efecto que iban a desatar y a influir sobre la tierra y su historia. No se dieron cuenta de la desarmonía, de la desunión que estaban causando entre ellos y con Dios y toda su descendencia. Y en el día de hoy nosotros vemos las consecuencias de ese pecado desarrollado en mayor grado todavía que lo que los vieron ellos. Porque la tierra se ha hecho cada vez, en cada generación más malvada y se han puesto las cosas peores. Pero nosotros tenemos el consuelo de que Dios es nuestro Salvador, de que nosotros estamos bajo el plan de la gracia y la misericordia de Dios, de que Jesucristo vino a esta tierra para cumplir la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva y que le hizo a los creyentes de todas las épocas, de que Él recogería a todos sus hijos y los tomaría con Él para llevárselos al cielo. Estamos en un mundo de pecado. Vemos todos los días las consecuencias del pecado. Las sufrimos en nuestra propia carne. Las sufrimos en nuestras propias casas. Pero también tenemos el consuelo de Dios, el don del Espíritu Santo, todas las promesas maravillosas que Dios le ha dado a sus hijos que lo aman y sus hijos que abren sus vidas para recibirlo a Él. Recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.